Desde la forma y la textura de una hoja de papel hasta el contorno de un cubo de azúcar o inclusive la textura de las yemas de nuestros dedos, todos los objetos a nuestro alrededor tienen características que los hacen únicos y especiales. Quédate conmigo para que conozcas más al respecto en este video sobre el tema número 2 del curso de química. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias ya con más de 4 años de experiencia y maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a estudiar de manera muy general cuáles son esas propiedades y características que tienen los objetos que están a nuestro alrededor. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Subo videos cada semana y estoy seguro de que vas a encontrar alguno que te llame la atención. Como te dije en un principio, vamos a comenzar con el tema número 2 del curso de química y lleva por nombre las propiedades de la materia. Vamos a revisar antes de comenzar cuál es el objetivo, el desarrollo de aprendizaje que vamos a buscar con este tema para tener muy claro de qué van a tratar los videos para este segundo tema. El desarrollo de aprendizaje dice que vamos a formular hipótesis para diferenciar las propiedades, ya sea intensivas y extensivas de la materia, mediante actividades experimentales. Hay que reconocer la importancia del uso de instrumentos de medición para identificar las propiedades de las sustancias y los materiales de uso cotidiano. Como puedes ver, vamos a hablar de las propiedades y características que tienen los objetos que hay a nuestro alrededor. Y por eso el primer subtema se llama así: propiedades de los objetos cotidianos. Me gusta poner esta imagen en clase porque representa la gran variedad de objetos o de aditamentos con los que podemos cambiar un personaje al momento de que jugamos un videojuego. Si tú has jugado, por ejemplo, el juego que se ve en pantalla, puedes editar a tu personaje poniéndole el atuendo que tú prefieras y eso lo hace diferente. Parte de lo que nos hace diferentes son nuestras propiedades. Antes de comenzar, hay que ver a qué nos referimos cuando hablamos del término materia. Ese es un término que se suele usar muchísimo en física y en química hay que retomarlo un poquito. La materia es aquello de lo que está hecho el universo. Además, se puede medir de alguna forma. Es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es lo que nosotros conocemos como materia. Prácticamente cualquier cosa a nuestro alrededor, excepto la luz y excepto el sonido, para que lo tengan en cuenta. Y ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es una propiedad? La palabra propiedad tiene varios significados. Por ejemplo, sabemos que puede ser referido a cuando hablamos de una casa, es mi propiedad. Pero en este caso, en química y en las ciencias en general, tiene otra definición. Esta definición es que son las características, cualidades o atributos que pueden llegar a tener las cosas a nuestro alrededor. Algunas pueden ser propiedades generales que se comparten de manera muy amplia entre todos los objetos, por ejemplo la masa y el volumen, y hay otras que son más específicas que va a depender de algunos casos en particular. Pero no te preocupes, los vamos a ver en otro video, así que hoy me interesa que te quedes con la idea de lo que es la propiedad y de lo que es materia, ¿ok? Ahora bien, cuando estamos hablando de estas propiedades o estas características que puede tener un objeto, una pregunta muy común es: ¿por dónde empiezo? ¿Qué características o qué cualidades o qué atributos puedo yo nombrar de un objeto? Basta con que volteemos a ver a nuestro alrededor. Todas las cosas que hay tienen algunas características en particular. Son las que nosotros tratamos de describir cuando hablamos de las propiedades. En pantalla te comparto algunos ejemplos de qué es lo que podríamos describir de algún objeto. Por ejemplo, el material con el que está construido, también su aspecto y su dimensión, qué forma tiene. 3. ¿A qué se asemeja el objeto? Podemos compararlo con algo, tiene algo que le sea parecido y nos sirva como una referencia al momento de describirlo. ¿Cómo es su uso? ¿De qué manera funciona? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo funcionan las partes que lo conforman?
¿Es algo que está hecho de varias partes o está formado solamente por una pieza? ¿Para qué sirve ese objeto? ¿Qué funciones se le puede dar para reconocerlo de manera muy particular? Por último, ¿qué cuidados deben de seguirse? Ya que hay algunos objetos que debido a sus características deben de ser manejados de alguna manera en particular, ¿verdad? Por ejemplo, los ácidos. Ya más adelante hablaremos de ello. Ahora, cuando yo describo estos objetos y trato de conocer cuáles son sus propiedades y sus características, depende mucho de mi interpretación personal. Te voy a poner un ejemplo para que veas a qué me refiero cuando yo describo las propiedades y características de algo, a ver si logras adivinar de qué objeto estoy hablando. Es un objeto pequeño, delgado y plano con forma de círculo. Se siente frío al tocarlo y no se puede doblar. Huele a metal y se sienten unas marcas al momento de que lo tocamos. Sirve para comprar cosas. No te voy a decir de qué objeto estoy hablando, tú piensa con esas características que te he dado si podrías adivinar cuál es. Ese es el objetivo de conocer las propiedades de los objetos que hay a nuestro alrededor, que podamos describir cómo son, primero desde sus características más generales y más simples, aquellas que yo puedo ver y puedo percibir sin tener un conocimiento muy amplio de la ciencia. Pero, continuando los demás videos, vamos a ver cuáles son esas propiedades que requieren una medición más detallada y un análisis también con un poco más de precisión. Y ahora te toca a ti. Me gustaría que pienses en un objeto que esté a tu alrededor o frente a ti y trates en tu mente de describir cuáles son esas características que tiene. Hay muchas que vas a ver que se pueden describir a simple vista, pero te vas a dar cuenta que hay otras que requieren medirse o dar algún detalle mucho más particular. Eso nos va a ir ayudando a describir las características generales, pero también las más específicas. Y con eso terminamos este primer video. Si te has dado cuenta, es un video muy sencillo y tiene dos objetivos. El primero es comenzar el tema número 2 y el segundo es que conozcamos lo que es la propiedad y lo que es la materia. En los demás videos vamos a entrar más en detalle. Gracias por haber visto este video conmigo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y compartir este video con aquella persona que esté estudiando las propiedades de la materia para que le quede un poco más claro a qué nos referimos cuando hablamos de ellas. Recuerda seguirme en mis redes sociales, mi cuenta en Facebook, YouTube y TikTok se llaman Profesor Carrillo. Y sin más que agregar, gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego. ¿Sabías que todos los objetos que están a nuestro alrededor pueden cambiar de sólido a líquido y a gaseoso solamente con calentarlos o enfriarlos? Quédate en este video para que aprendas conmigo de qué tratan estos cambios en los estados de la materia. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo. Tengo ya más de 4 años de experiencia dando clases en secundarias y tengo una maestría en educación con intervención en la práctica educativa. Para el día de hoy vamos a hablar de cuáles son estos estados de la materia, también llamados estados de agregación de la materia. Es el subtema 2.2 y si te acuerdas, en el video anterior hablamos de manera muy general cuáles eran las propiedades generales que tenía la materia. Dimos la definición de propiedad y la de materia. Para el día de hoy vamos a empezar a detallar un poco más estas propiedades y la primera es el estado de agregación. Como tú podrás recordar, esto es algo que te enseñan en la primaria de manera muy simple. Sabemos que existe el estado sólido, líquido y gaseoso, pero realmente no son los únicos, existen más. Nosotros en secundaria ampliamos estos estados de la materia a un cuarto estado. En este caso hablamos del estado de plasma. Vamos a describir de manera muy breve cuáles son las características científicas que tienen estos estados de la materia. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo videos cada semana y estoy seguro que más de alguno puede ser de tu interés. Muy bien, entonces si queremos comenzar a describir cuáles son estos estados de agregación de la materia, hay que comenzar dando una pequeña definición y esta es la de la teoría cinética de las partículas.
Según esta teoría, todo lo que conocemos a nuestro alrededor está hecho de pequeños puntitos llamados partículas. Estas partículas se encuentran en movimiento y son aquellas que conforman a los átomos y a las moléculas, es decir, a todo lo que está a nuestro alrededor. Estas partículas están en constante movimiento y vibración, y la cantidad de movimiento que tengan va a depender de la temperatura y la energía que puedan recibir las partículas. Además, es importante mencionar que las partículas se acomodan de una manera muy específica dependiendo si es sólido, líquido, gaseoso o plasma. Hablar de las partículas nos indica que todo está formado de pequeñas partecitas, y dependiendo de cómo estén estas pequeñas partecitas acomodadas, la materia va a ser de un estado o de otro. Y entre mayor sea la temperatura, estas partículas se van a mover más, al grado de que cambien de un estado donde están muy quietas a otro donde tienen una mayor libertad de movimiento. Y esto es lo que da origen a los estados de la materia. Aquí te pongo un cuadrito muy general, que es el que trabajan mis alumnos en clase, pero para que veas de manera amplia cómo están organizados cada estado de la materia, y que nos vamos a enfocar en describir cuáles son las características de cada una, así como algunos ejemplos. El primer estado vamos a ir pasando, yo creo que del más simple al más complejo a lo mejor. El primer estado de agregación del que vamos a hablar tienen una forma y un volumen fijos y definidos, además de que no dependen de un recipiente. Quiere decir que ellos ya tienen su forma y no necesitas acomodarlos en algún recipiente para que su forma cambie, ¿ok? Segundo, tienen unas grandes fuerzas de atracción entre sus partículas. Esta fuerza de atracción evita que las partículas se muevan. Al momento que surge esta atracción, las partículas se quedan quietas y unidas entre sí. Por último, pueden formar patrones geométricos, es decir, que tengan figuras, debido a que sus partículas están muy bien acomodadas, y una vez que se les da forma, es difícil que vuelvan a cambiar esa forma que se les ha dado. Si te das cuenta, estamos hablando del estado sólido, donde las cosas pues ya tienen su forma definida y no cambian. Ejemplos de algunas sustancias que están en estado sólido es mi playera, por ejemplo, la computadora, la cámara, una pared, una ventana. Todos estos objetos son sólidos, ya que tienen una forma definida y sus partículas están fuertemente unidas entre sí. Continuando, vamos a pasar al siguiente estado de agregación. El siguiente toma la forma del recipiente que lo contiene, debido a que sus partículas no tienen una tensión suficiente entre ellas. Con esto me refiero a que no están suficientemente unidas, de forma que no se quedan totalmente quietas, y eso permite que se muevan y puedan fluir. Sus fuerzas de atracción son menores y sus partículas se pueden separar. Es decir, ya no están completamente unidas y poco a poco se van moviendo de lugar esas partículas. Por último, tienen algunas propiedades específicas, en este caso una llamada viscosidad, y además la capacidad de disolver sustancias en ellos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque hay espacio en sus partículas. Como hay hueco por ese movimiento, puede entrar por ahí otra sustancia y formar lo que comúnmente llamamos una mezcla. Estoy seguro que sabes a qué estado de agregación me refiero. Es el estado líquido. Es muy común que nosotros podamos ver que cambia su forma dependiendo del frasco o la botella en la que lo pongamos. Y si no hay un recipiente como tal, tiene una forma como esférica u ovalada, como son las gotas de lluvia. Estas pueden fluir y escurrirse si se encuentran en una superficie. Por ejemplo, cuando el agua moja una ventana o cuando mojamos el carro con una manguera. Y por último, pues sabemos que el agua es muy buena para crear mezclas y disolver otras sustancias en ella. Normalmente se le dice que es el disolvente universal. Esta oración no está del todo cierta, así que más adelante trataremos de cambiarla.
El siguiente estado de agregación de la materia se expande lo más que puede dentro del recipiente que lo contenga, es decir, en sus partículas la fuerza de atracción es bastante reducida o mínimas, como dice aquí en la pantalla, y esto ocasiona que sus partículas se encuentren moviéndose y rebotando, chocando de un lado a otro dependiendo del recipiente en el que estén. Como puedes notar, la fuerza de atracción es bastante pequeña y eso hace que las partículas no se queden quietas, a diferencia del estado sólido, donde la fuerza de atracción es muy grande y hace que estén en un lugar fijo. Por último, como hay mucho espacio entre estas partículas, esta una y la otra, y en medio hay una gran cantidad de espacio vacío disponible, estas sustancias se pueden comprimir. ¿A qué me refiero con comprimir? A reducir el espacio alrededor de ellas, a reducir su volumen. Y esto puede aumentar la presión y, como lo dije, reducir el volumen de estos. Si te fijas, estamos hablando del estado gaseoso, donde las cosas que ya son gases se encuentran disponibles en un espacio bastante amplio. Casos muy comunes de esto, pues en el humo, el aire también. Otro ejemplo, pues son los tanques de gas, que si nosotros le abrimos a la llave, ¿qué es lo que va a pasar? El gas se escapa. ¿Por qué se escapa? Porque su fuerza de atracción es muy pequeña y en cuanto encuentra que hay un contenedor más grande que es afuera del tanque de gas, las partículas eventualmente van a rebotar hacia afuera de ese tanque. Hay algunos otros elementos químicos y sustancias que son gaseosas. Más adelante vamos a revisar algunas de ellas, pero hoy te adelanto que, por ejemplo, el helio, el neón o el xenón son gases también. Por último, vamos a hablar de ese estado tan extraño que es el del plasma. Normalmente cuando hablamos del plasma, la gente se imagina un slime. Realmente no sé por qué, pero es algo que me pasa cada año que estoy en clases. La gente cuando hablamos del estado plasma piensa que nos referimos como a una gelatina o a algo que está ni sólido ni líquido, pero el plasma tiene otras características que no son esas. Vamos a ver cuáles son. La primera es que el plasma es un gas. Para empezar, hay que tener bien claro que el plasma es un gas también, pero la diferencia principal que tiene es que se va a encontrar con una carga de energía, ¿ok? Puede ser energía eléctrica o energía térmica, pero esa es la diferencia de un gas a algo que está en estado plasma, que el gas tiene energía de algún tipo. Bien. Segundo, estos gases se pueden formar por cambios bruscos entre la presión y la temperatura de un gas. Si queremos que un gas se convierta en un plasma, hay que buscar la forma de cambiar ya sea su presión o su temperatura. Es importante que sean cambios bruscos y elevados para que el gas se cargue de esa energía. Por último, como está muy cargado de energía este plasma, puede liberar la energía que se ha acumulado de forma instantánea. Si te fijas, el plasma es un poquito inestable a lo mejor, ¿verdad? Le gusta absorber energía y eventualmente la va a liberar. Ahora podremos preguntarnos, bueno, ¿y en la vida cotidiana qué puede ser plasma? Hay varios ejemplos. El primero te lo pongo aquí en pantalla, que es una bobina de Tesla. Es un aparatito diseñado para estudiar específicamente las particularidades de los gases. Tal vez en otro video platiquemos más de ella. Pero aquí en pantalla te dejo algunos otros ejemplos de cosas que están en estado de plasma para que las conozcas. Recuerda que debe de cumplir dos requisitos importantes. El primero es ser un gas y el segundo es tener energía de alguna manera. El primero sería el sol, como podemos ver es una gran bola ahí de plasma, las auroras boreales también, los rayos, este es uno muy importante. Al momento de que los rayos se producen, se libera una gran cantidad de energía. Ahí podemos fijarnos que efectivamente los rayos están en estado plasma y el plasma efectivamente es un gas cargado de energía. Otro que es muy clásico y que podemos ver en casa es el fuego. Si tienes un encendedor a la mano, trata de encenderlo para que tú veas que lo que tenemos ahí no es otra cosa que un gas cargado de energía.
Recuerda que cuando estamos en la estufa y prendemos el gas, ¿qué hacemos para que ocurra el fuego? Agregamos una chispa, agregamos calor, agregamos energía de alguna manera. Esto produce que el gas que está en el tanque pase del estado gaseoso al estado de plasma porque se le ha agregado energía. Y ahora, como tiene energía, ¿qué es lo que va a hacer ese gas? Pues liberarla también. ¿Cómo lo notamos nosotros? Porque vemos una flama. Por último, dos ejemplos más, las bobinas de Tesla, que ya las había mencionado, y también las lámparas fluorescentes. Hay algunas lámparas que tienen gas por dentro y estas dan un tipo especial de iluminación. Inclusive cuando se quebran tienen un olor bastante extraño y es un indicativo de que se quebró y el gas se ha liberado. Como puedes ver, el estado de plasma, si bien es un poco raro, no es tan fuera de lo común. Tiene características muy particulares y una vez que las conocemos, es fácil notar cuando algo está en estado de plasma o cuando está en estado gaseoso o líquido o sólido. Cada estado de la materia tiene sus características muy particulares y el video de hoy espero te sea de utilidad para diferenciar cada una de ellas. Y ahora te toca a ti. Revisa tu entorno en casa, en el trabajo o donde me estés viendo y ve los objetos que hay a tu alrededor, cuáles están en estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Si te das cuenta, ahora que conoces más a detalle sus características, puedes diferenciar cada uno de ellos y saber por qué tienen esa forma que tienen y por qué no tienen otra. Pasa muy seguido con los objetos sólidos que nos preguntamos por qué no puede ser líquido y la respuesta está en sus partículas. Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo cuáles son los estados de agregación de la materia. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y por favor compartir mi video con aquellas personas que sepas que estén estudiando algo sobre los estados de agregación. Recuerda seguirme en mis redes sociales, mi cuenta en YouTube, Facebook y TikTok, todas se llaman Profesor Carrillo. Y sin más que agregar, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego. ¿Te has dado cuenta que la materia y todo a nuestro alrededor está en constante cambio? Por ejemplo, cuando salimos de bañarnos con agua caliente, podemos ver cómo en el espejo o en los vidrios del baño hay agua empañada. O también qué pasa con el agua que tiene nuestra ropa mojada al momento de que la tendemos al sol. La materia siempre está pasando de un estado de la materia a otro y de eso va a tratar el video del día de hoy. Quédate conmigo para que conozcas más sobre los cambios en los estados de agregación de la materia. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Mi nombre es Juan Pablo Carrillo, soy profesor de secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a hablar de cuáles son esos cambios que puede tener la materia cuando pasa de un estado de agregación a otro. Como vimos en videos anteriores, existe el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pues resulta que pueden cambiarse de un estado a otro dependiendo de algunas condiciones en particular y esto va a hacer que las partículas se queden más quietas o menos dependiendo de factores como la presión y la temperatura. Cada uno de estos cambios de estado tiene un nombre. Para este video nos vamos a encargar de conocer el nombre de estos cambios de estado y algunos ejemplos de cada uno de ellos. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar videos cada semana. Estoy seguro de que más de alguno va a ser de tu interés. Y ahora sí, como te comenté en un principio, toda la materia puede cambiar de un estado de agregación a otro dependiendo de factores muy particulares. Vamos a ver que cada uno de estos cambios tiene un nombre en específico y además vamos a revisar algunos ejemplos de la vida cotidiana sobre cuándo podemos ver estos cambios de estado. Lo primero sería mostrarte una imagen como la que ves ahora en pantalla, donde revisamos los tres estados principales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Ahorita te platico por qué no estamos incluyendo el plasma. Como puedes darte cuenta, tenemos algunas flechas que nos indican el cambio de estado de un estado de la materia al otro y cada uno de estos cambios tiene un nombre.
Además, vas a encontrar que este nombre se encuentra marcado de color rojo o de color azul. ¿Qué significan estos dos colores? Bueno, básicamente que aquellos que están pintados de color rojo significa que dependen de un aumento de la temperatura. Dicho de otro modo, que se requieren calentar para que este cambio de estado ocurra. Por el contrario, las letras de color azul indican que debe haber una disminución de la temperatura, es decir, que se tiene que enfriar. Ahora sí, dicho esto, podemos notar cuáles son los nombres de cada uno de los estados de agregación que existen y que vamos a ver nosotros en clase. El primero sería que si yo tengo algo en estado sólido, como los cubitos de hielo que se ven aquí a la izquierda, y yo lo quiero convertir al estado líquido, el nombre de cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión, ¿ok? Cuando se derrite un cubo de hielo se le llama fusión. El caso contrario, cuando yo tengo agua y la quiero convertir en hielo, quiero congelarla, el proceso se llama solidificación. Ya tenemos los primeros dos. Fusión de sólido a líquido. Solidificación de líquido a sólido. Vamos al siguiente. Si yo tengo algo líquido, un vaso con agua, y yo quiero que se convierta en estado gaseoso, que se convierta en gas, lo voy a calentar y a este proceso se le llama evaporación. El caso contrario, si algo está en estado gaseoso y yo quiero que se convierta a líquido, se le va a llamar condensación. Vamos a repetirlo. Cuando tengo algo líquido y quiero que sea gaseoso, se llama evaporación. Y al revés, cuando tengo algo gaseoso y quiero que se convierta a líquido, le vamos a llamar condensación. El último cambio de estado, que es un poco menos frecuente, es cuando yo tengo algo sólido y lo quiero convertir a algo gaseoso. Cuando yo tengo algo sólido y lo quiero convertir a gaseoso de manera directa, se le va a llamar sublimación. Un detalle importante es que se brinca al estado líquido, nunca se pasa al estado líquido. Es por eso que es un estado de la materia y un cambio de estado un poquito menos frecuente. Lo más común es que siga una secuencia. Primero sólido, luego líquido, luego gas. Pero puede pasar que un sólido se brinque hasta el gaseoso de manera directa. Cuando esto pasa, se le llama sublimación. Y el caso contrario, cuando yo tengo algo gaseoso y se convierte en sólido de manera directa, se le va a llamar deposición. Hay algunos libros que lo manejan también como sublimación inversa. Yo particularmente prefiero llamarle deposición. Muy importante considerar que aquí también tiene que ver la temperatura. Si yo quiero que algo sólido se vuelva gaseoso, se debe calentar. Y si yo quiero que algo gaseoso se vuelva sólido, se debe de enfriar. Hay que recordar que entre más calor se aplique, las partículas se mueven más y cambian a un estado de agregación más libre. Por el contrario, si bajamos la temperatura o enfriamos, las partículas se van a quedar más quietas y van a tener un estado de agregación mucho más quieto. Esto nos sirve mucho para entender la lógica de si un gas va a ser frío o va a ser caliente, o si un objeto sólido va a ser frío o va a ser caliente. Y bien, con eso termina esa primera parte de la explicación. Espero que haya quedado claro. Te dejo aquí la imagen para que la puedas consultar de todas maneras, pero ahora lo que vamos a hacer es pasar a algunos ejemplos que pueden ser vistos en la vida cotidiana para cada uno de estos cambios de estado y con ello nos quede más claro entender cuándo podemos ver cada uno de estos cambios de estado. Primero hablaremos de la evaporación. Fíjate bien, algunos ejemplos de la evaporación en la vida cotidiana son la formación de las nubes, por ejemplo, cuando se seca nuestra ropa después de haberla lavado y la dejamos al sol. También el gel antibacterial al frotarse. Este es un caso muy interesante. Si te has fijado, cuando nos ponemos gel antibacterial en las manos, lo único que hacemos es
frotarlo de manera constante. Y una vez que lo frotamos, después de un tiempo ya no está. ¿Por qué ya no está ese gel antibacterial? No es porque lo hayamos embarrado en las manos ni nada de eso, sino que después de un tiempo este se evapora y una buena parte se esparce en el aire. Otro, que es el piso, después de que trapeamos, inclusive le abrimos a la puerta, ¿no?, para que entre el aire y el agua que está en el piso se evapore. Y otro caso importante, el del sudor. Sudamos como una respuesta al aumento de temperatura en el cuerpo. Por eso es que nuestro organismo empieza a liberar un poco de agua para regular nuestra temperatura. Como esta agua se encuentra en contacto con nuestra piel, sube su temperatura y llega a un punto en el que se evapora. Ahora vamos a pasar al otro caso, que es el de la condensación. Dijimos que la condensación es el paso de gas al estado líquido. El primero de estos ejemplos es la formación del rocío. Por si no lo conoces, el rocío son esas gotitas que se forman en las plantas o en las superficies después de que ha llovido. Esto es porque comienza a haber una disminución en la temperatura y el agua que estaba por ahí en estado gaseoso pues se convierte a estado líquido. Lo podemos ver también en las ventanas cuando están empañadas. Por ejemplo, cuando terminamos de bañarnos o cuando nosotros le acercamos nuestro aliento a una ventana. Compruébalo por ti mismo. Otro caso particular es el del sudor de las bebidas frías. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos una bebida que sacamos del refri o del congelador y esta está muy fría. Cuando la dejamos sobre la mesa o sobre alguna superficie, vemos que después de un tiempo deja una marca de agua alrededor o inclusive le empiezan a aparecer gotitas sobre la superficie, como si estuviera sudando. Por eso se le llama así a este fenómeno. Lo que está pasando en realidad es que el agua que hay alrededor de esa bebida en forma de humedad en el aire baja su temperatura y pasa del estado gaseoso al líquido. Por eso es que aparecen esas marcas solamente donde estaba esa bebida fría y no en otro lado diferente. Te invito también a que lo compruebes para que veas cómo se forma este caso de la condensación. Otro ejemplo también muy común es el del aire acondicionado. Inclusive, no sé si has notado que tienen unas mangueritas en la parte trasera donde están tirando el agua que se obtiene después de su funcionamiento. Como hay agua en el aire que estos aparatitos se encuentran haciendo fluir de manera constante, llega un punto en el que su temperatura baja, y más si le tenemos a una baja temperatura al aire acondicionado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que después de cierto tiempo, toda esa agua que estaba en forma de vapor en el cuarto o donde estuviera el aire acondicionado se ha vuelto líquida. Y como tiene que tener alguna salida, el aire acondicionado la saca por una manguerita en la parte trasera. Y el último ejemplo que te mencionaba hace un momento, la respiración. La respiración también sirve para ver estos casos de condensación. Cuando nosotros acercamos nuestro aliento que está caliente a una superficie que está fría, podemos notar cómo ese vapor puede poco a poco convertirse en estado líquido. Y aquí en pantalla te dejo dos ejemplos para que los identifiques en caso de que te sea un poco difícil escucharlos mientras te los voy platicando. Vamos a pasar ahora al caso de fusión, que como recordarás es paso del estado sólido al estado líquido, ¿ok? El primero de estos ejemplos pues es la fundición de los metales. Sabemos que se pueden calentar y volverse líquidos, pero a muy altas temperaturas. No por ello es imposible. Con esto quiero que entiendas que la materia puede cambiar a los estados de agregación, pero requieren la temperatura adecuada para que esto suceda. El segundo caso, el derretimiento del hielo. Este es uno muy simple. Cuando dejamos un cubito de hielo sobre la mesa, con el paso del tiempo se va a comenzar a derretir. ¿Por qué? Porque no es la misma temperatura que tiene el cubito de hielo a la temperatura que hay fuera. Por eso es que se derrite. Otro caso muy similar es el de los medicamentos y los dulces. Estos también con el paso del tiempo pueden llegar a derretirse. Inclusive hay algunos que se derriten cuando los tenemos en nuestras manos. O a veces pasa que nos echamos un dulce a la bolsa y después de cierto tiempo ya está todo pegado en el pantalón porque se calentó después de estar en contacto con la piel
y pasó del estado sólido al estado líquido. Por último, también está el caso de la plastilina. Si algún día has tenido la oportunidad de dejar un pedacito de plastilina en el sol, después de un tiempo se va a derretir y la vas a encontrar ahí hecho una plasta. Ahora el caso opuesto, el de la solidificación, tenemos por ejemplo la elaboración de las velas. ¿Sí? Las velas, por ejemplo, son líquidas, pero vemos que cuando su temperatura disminuye, estas se vuelven sólidas. ¿Cuándo se derriten? Cuando las prendemos otra vez. Otro ejemplo, la elaboración de los jabones también. Muchos de los jabones son líquidos, pero se juega con la temperatura para convertirlos en estado sólido. Inclusive hay que dejarlos mucho tiempo para que solidifiquen bien. Otro ejemplo, el del silicón, por ejemplo el de las pistolitas, que se le pone silicón y al momento que sube la temperatura, este se derrite, pero cuando se les deja sobre esa superficie, se seca y se vuelve sólido. Las maestras de preescolar y de primaria tienen conocimiento de sobra de este ejemplo. Otro caso es el de la joyería. Para poder transformar la joyería a como es, pues se necesita solidificar, ¿verdad? Primero está en estado líquido, se amolda y una vez que tiene la forma adecuada, se les deja enfriar. Y esto también es un caso de solidificación. Y aquí en pantalla te muestro un ejemplo de los metales líquidos. Fíjate lo interesante que hace esta persona al momento de trabajar con el metal. ¿Cómo crees que lo hace? Piénsalo un momento y no daremos respuesta para esta pregunta. Por último, vamos a hablar de los casos de sublimación y deposición. Muy importante para que le pongas atención si aún no te queda muy claro qué son estos dos procesos. Recuerda que la sublimación, por ejemplo, es el cambio de estado sólido al estado gaseoso. El primero, pues, es la formación de nieve. Ojo con este, depende mucho de un cambio directo de estado sólido a estado gaseoso para que se forme la nieve. Otro caso es el de hielo seco, el cual a temperatura ambiente pasa de estar en un estado sólido a un estado gaseoso de manera directa. Importante que no hablamos del unicel, sino que hablamos del hielo seco como tal. En un momentito te muestro una imagen para que lo conozcas si no lo conoces. Otro caso es el de los cometas. Estos cuerpos extraños que están en el espacio tienen un comportamiento similar. Están en estado sólido, pero se van convirtiendo en un rayito de gas, digámoslo así. Dos casos que son un poco más científicos. Uno es el del yodo. El yodo es un elemento químico el cual al calentarse puede pasar de estado sólido directamente al estado gaseoso. Hay un experimento muy bonito sobre el yodo, pero vamos a ver si lo podemos hacer y más adelante te lo comparto. Y el último ejemplo, que este es uno muy sencillo y que tú puedes hacer en casa sin ningún problema, es ver cómo se descompone una pastilla para el baño. Sabemos que normalmente van adentro de la taza, pero tú la puedes dejar afuera y vas a ver cómo con el paso del tiempo se va desgastando y se va haciendo cada vez más pequeña, al grado de que no va a quedar nada. ¿Por qué pasa esto? Porque la composición química de estas pastillas hace que puedan pasar de un estado sólido a uno gaseoso de manera directa. No pasa por el estado líquido en su transformación. Ya ves que sí hay algunos casos conocidos y otros no tanto. Por último, la deposición, que es del estado gaseoso al estado sólido. Algunos ejemplos son los lentes antirreflejantes, por ejemplo, se les cubre de un gas que al contacto con el lente se convierte en un estado sólido de manera directa y eso les da esa característica de ser antirreflejantes. Otro caso, los paneles solares, también los circuitos eléctricos, muchos están rociados y atomizados con algunos gases que al momento que entran en contacto con la superficie se vuelven sólidos. Otro también, los diamantes artificiales y las piedras de cuarzo, muchos de estos también son reacciones químicas con gases que se convierten al estado sólido de manera artificial. Y por último, la formación de la lluvia ácida. Este también es un caso importante en el que hay que entrar con un poco más de detalle. Hay un tema específico para la lluvia ácida, así que tal vez lo vamos a detallar más adelante.
Hoy, de manera muy general, vamos a decir que son gases de sustancias químicas contaminantes que al momento de que suben a la atmósfera por la presión y temperatura adecuados, se vuelven sólidos. Una vez que se vuelven sólidos, se mezclan con la lluvia al caer y eso los hace convertirse en lo que le llamamos lluvia ácida. Es una mezcla entre sólidos, líquidos y gases, como puedes ver. Y aquí te muestro ahora sí en pantalla un par de ejemplos. El primero, el de hielo seco, para que lo conozcas. Es algo muy llamativo y generalmente se usa para refrigeración de algunas sustancias que se deben transportar de un lado a otro. Es común cuando trabajas, por ejemplo, en el área química o de alimentos. Si no, no es tan común para la vida diaria. Y por último, aquí ves algunos ejemplos de manera muy general de todos estos cambios de estado de los que te he estado hablando a lo largo de este video. Y ahora te toca a ti. Me gustaría escucharte. ¿Ya conocías estos cambios de estado entre los distintos estados de la materia? ¿Sabías que se llamaban así? Y que, por ejemplo, se podía convertir algo de sólido a gaseoso de manera directa. Te leo en los comentarios para saber cuál es tu perspectiva de todo esto. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cuáles son los cambios de estado de agregación de la materia. Recuerda darle me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal si no lo has hecho, para que sigas viendo contenidos sobre el área de química y sobre la educación. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, mi cuenta en Facebook, YouTube y TikTok. Todas se llaman Profesor Carrillo. Y sin más que agregar, gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego.